Tengan todos muy buenos días, es un gusto para mí estar compartiendo nuevamente con ustedes otra semana más. En esta ocasión vamos a utilizar este tiempo para hacer un pequeño repaso de los contenidos que hemos estado trabajando en estas semanas anteriores, para que así cuando tengamos nuestra evaluación pues podamos desarrollarlo de la mejor manera. Vamos a hablar en este caso sobre el tema que hemos desarrollado durante todo este periodo, que es sobre los conflictos. Entonces, ¿qué decíamos sobre los conflictos? Bueno, en la primera clase hacíamos una pequeña introducción sobre los conflictos y mencionábamos que nadie, absolutamente nadie, está exento de los conflictos. Todos nosotros, todos los seres humanos tenemos esa dificultad en este caso, ¿verdad? Tenemos que enfrentarnos a esas situaciones conflictivas siempre durante toda nuestra vida, en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre nos vamos a enfrentar a situaciones conflictivas a las que nosotros debemos de darles distintas soluciones. Y decíamos que estos conflictos los hay funcionales y disfuncionales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que buscar siempre conflictos que sean funcionales. En este caso, tenemos que trabajar para que los conflictos siempre sean funcionales y no disfuncionales, que nos traigan beneficio y que no nos desgasten a nosotros, ¿verdad? También hablábamos sobre estas etapas que se dan dentro de una situación conflictiva, dentro de un conflicto, o para que se dé un conflicto, debe de cumplir con ciertas etapas. ¿Cuáles son estas etapas? Pues mencionábamos que la primera etapa es la etapa por oposición o incompatibilidad potencial. Esa es la primera, y esta se puede dar tanto en el hecho de la comunicación, en la estructura o en los aspectos personales. Son tres aspectos en los que se va a desarrollar esta etapa, porque esta etapa es ese ambiente que genera o que propicia esta situación que puede generarse en conflicto. La segunda es el conocimiento y la personalización. Es cuando nosotros ya nos damos cuenta que enfrentamos una situación conflictiva. Y la tercera pues son las intenciones, cuando nosotros le agregamos intenciones que estas pueden ser equivocadas a la otra persona, ¿verdad? Nosotros pensamos que solo porque nos ve que tenemos facilidades, entonces quiere ser nuestro amigo. En muchas ocasiones nos pasa así, ¿verdad? Nosotros llegamos a considerarle, atribuirle intenciones a otra persona que no las tiene. Y ahí es donde se podría generar una situación conflictiva. O cuando ya estamos dentro del conflicto, puede ser que el conflicto se haga más grande, más amplio. El cuarto es el comportamiento. En el comportamiento es cuando nosotros reaccionamos ante esta situación conflictiva, la forma en la que nosotros vamos a reaccionar, y es aquí donde se determina si el conflicto es funcional o si el conflicto es disfuncional. Y el quinto son los resultados. Es aquí donde nosotros vemos el fruto que hemos tenido de esta situación conflictiva, si ha sido funcional o si ha sido disfuncional. Si ha sido funcional, obviamente va a desarrollar en nosotros muchas cosas positivas. Y si es disfuncional, obviamente pues va a destruir la amistad. Si es un conflicto entre amigos, no nos va a ayudar a nosotros a desarrollarnos de forma integral, o sea que vamos a encontrar ciertas dificultades tanto en relación, en conocimiento, de forma personal, ¿verdad? Así es que los conflictos pues están ahí.
siempre van a estar ahí y tenemos que enfrentarnos y siempre buscar que estos conflictos obviamente sean funcionales. No esperemos llegar hasta la última etapa para reaccionar, para buscarle una alternativa. Siempre tenemos que buscar alternativas para que estos conflictos, que podría ser que el camino sea disfuncional, nosotros lo volvamos funcional. En muchas ocasiones nos encontramos con conflictos que no le encontramos salida, pero cuando nos ponemos a trabajar esa situación conflictiva, entonces vemos que puede ser diferente. Entonces construimos un conflicto funcional porque nos ayuda a nosotros a desarrollarnos. Luego, en la segunda parte de los conflictos, que es la segunda clase, hablábamos también sobre esta diferencia entre los conflictos interpersonales, los conflictos intrapersonales o intragrupales. Esto ya lo habíamos visto el año pasado. Si se recuerdan, decíamos que los conflictos pueden ser de forma intrapersonal, que están dentro, interpersonal con otros afuera, intragrupal del grupo, que se experimenta dentro del grupo, y el último, que es el intergrupal, cuando el grupo enfrenta un conflicto con otro grupo. Entonces hay muchos factores que pueden influir para que estos conflictos se desarrollen, ya sea dentro de uno, con otras personas o entre grupos. En este caso, dentro de los conflictos interpersonales, encontramos que esta situación conflictiva se puede generar por varios aspectos, ¿verdad? Y entre estos recordamos esa teoría de las necesidades que hablábamos de este personaje muy famoso que es Maslow. Él va a desarrollar una teoría sobre las necesidades y obviamente esas necesidades son las que podrían generar ciertos conflictos en nosotros con las otras personas. Recordamos un poco esta teoría de forma rápida. Maslow, a la base de esta teoría de las necesidades, pone las necesidades básicas, luego coloca las necesidades de seguridad, luego tenemos las necesidades sociales, las necesidades de estima y la autorrealización, que es la última. Entonces vamos a encontrar 5 niveles dentro de la teoría de las necesidades. Obviamente que en la parte de las necesidades básicas es donde nosotros encontramos una gran cantidad de situaciones conflictivas. ¿Por qué? Porque no se logra satisfacer las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, ante eso, esa fricción o esa búsqueda por satisfacer esas necesidades básicas, se generan situaciones conflictivas. En la segunda, obviamente también en la búsqueda de las necesidades, por ejemplo, de la seguridad, se generan también situaciones de conflicto en nuestra comunidad. Hay situaciones conflictivas por la parte de la seguridad que nosotros tenemos también en cuanto a las necesidades básicas. El agua, por ejemplo, se generan muchos conflictos por la falta de esta necesidad o por la ausencia de esta necesidad que nosotros tenemos. Esos son los primeros, los conflictos interpersonales. Luego teníamos también los conflictos sociales y los conflictos políticos. Obviamente cada uno va a tener características diferentes que van a hacer que se genere una situación conflictiva. Nosotros en nuestro país tenemos muchos conflictos sociales y muchos conflictos políticos. Y ahora están prácticamente a la vista estos conflictos sociales y conflictos políticos. No porque se den hasta este momento, sino porque hasta este momento se está tomando conciencia de que estamos en una situación conflictiva, que es la segunda etapa de los conflictos, ¿verdad? Hasta ahora mucha gente se está dando cuenta de esta situación en la que nosotros hemos vivido o en la que nosotros hemos estado viviendo. Entonces
siempre han existido estos conflictos sociales y conflictos políticos. En la tercera clase, que fue el repaso que realizamos con respecto al control de lectura, esto no viene en el examen, no viene en el examen. Entonces no hay que tomar en cuenta pues, la lectura, aunque fue muy interesante, pero esta parte no viene en el examen, solamente dejamos los contenidos que tenemos de clase, de la parte de los conflictos. En la cuarta clase veíamos los principios básicos en la resolución de conflictos, y en estos principios básicos nosotros hablábamos sobre la no violencia, y ahí poníamos varios ejemplos sobre estos personajes que han practicado esta parte de la no violencia y que nos han enseñado a nosotros cómo enfrentar esos conflictos, cómo buscarle una alternativa, una solución que no sea en base a la violencia. Esta parte es si nosotros vemos las etapas de los conflictos, podemos ver que en la cuarta etapa es el comportamiento. Entonces, cómo nosotros buscamos una alternativa en la solución de esa situación conflictiva. Entonces, se nos propone a nosotros esta parte de la no violencia. Esa es la primera. La segunda, que es el respeto y la aceptación. Todos merecemos respeto y todos obviamente tenemos parte de la verdad, y por eso también tenemos que escuchar, tenemos que comprender a la otra persona y tratar de buscar consensos. Y el último de estos principios básicos en la resolución de conflictos tenemos el diálogo, que también forma parte de este grupo de prácticas que nosotros podemos desarrollar, utilizar para resolver conflictos sin necesidad de violencia. El diálogo obviamente es algo que nosotros ya hemos experimentado aquí en el país por el hecho de la guerra, como lo recordábamos anteriormente, y que también posteriormente ha tratado o ha servido para resolver distintas situaciones conflictivas. En la quinta clase hablábamos sobre la mediación y sus fases. Decíamos que la mediación es una de las técnicas que nos ayudan a nosotros, que nos sirven, que podemos utilizar en la resolución de conflictos. Mencionábamos que la mediación también, al igual que los conflictos, debe de cumplir ciertas fases. ¿Cuáles son estas fases? Solamente las mencionamos, son las siguientes. Tenemos en la primera, que es la identificación del problema o en este contexto del conflicto, ¿verdad? Identificación del conflicto o del problema que vamos a enfrentar. La segunda es la elección de la persona que nos va a ayudar a nosotros a mediar esta situación. La tercera, que obviamente después de elegir a esta persona hay que delimitar esa situación conflictiva para llegar al cuarto punto, que es la negociación, y el quinto obviamente, que es la redacción de resultados. Este proceso de mediación también nosotros lo hemos vivido aquí en el país. Si se recuerdan, tenemos el proceso de negociación aquí en El Salvador, que fue por medio de la mediación. Por medio de la mediación se lograron los acuerdos de paz. Primero comenzó mediando la iglesia, después pasó la ONU y finalmente se llegó a un acuerdo y se redactaron y se firmaron, como todos lo sabemos. Esa es la mediación. En la sexta clase hablábamos sobre la negociación. Es otra técnica que nosotros podemos utilizar para la resolución de conflictos. Tenemos en la negociación primero la naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza de este proceso negociador? Segundo, los tipos de negociación.
cuáles son estos dos tipos de negociación que nosotros encontramos, los tipos de negociación. Y tercero, cuál es el proceso de la negociación, qué etapas debe de seguir para llegar a resolver esta situación conflictiva. Así como en la fase de la mediación había un proceso a seguir, también en la negociación hay un proceso a seguir. Pues bien, eso es lo que viene en el examen, esos contenidos son los que vienen en el examen. Obviamente aquí les dejo yo los vínculos para los videos por si no los encuentran fácilmente. Aquí están, ustedes pueden revisarlo. Si tienen alguna duda, obviamente quizás en este momento no, porque tienen que revisar todos los contenidos, pero si tienen alguna duda pues pueden hacerla, pueden consultarla. Yo con gusto se la respondo. Ustedes pueden escribirme, tienen mi número, cómo contactarme para resolver sus dificultades, para resolver las dudas que tengan en cuanto a estos contenidos. También les he dejado un resumen, por decirlo así. Todos los contenidos que vienen en el examen están en la guía de esta semana. Ustedes lo pueden buscar, lo pueden encontrar por si también se les ha extraviado los contenidos anteriores, ¿verdad? Ustedes pueden buscarlo en la plataforma en esta semana y allí van a encontrar todos los contenidos que vienen para la evaluación. Así que ha sido un gusto, jóvenes, compartir con ustedes. Espero que todo les salga bien. Ya nos acercamos cada vez más al final de este año, ¿verdad? Espero que estén alcanzando lo que ustedes se han propuesto, y siempre hay que seguir adelante, siempre hay que luchar a pesar de las dificultades. Tenemos que buscar ser siempre mejor, ¿verdad? La autoformación es necesaria. Yo les motivo que ustedes busquen algo que leer en sus tiempos libres, sea de una asignatura o de otra, no importa, pero traten de formarse. Esta etapa es muy crucial en su desarrollo intelectual, en su desarrollo académico, y si no buscan cómo formarse, pues después podemos encontrar ciertas dificultades que nos van a impedir alcanzar quizás nuestros objetivos. Entonces busquemos, autoformémonos, ¿verdad? Seamos autodidactas y nos van a salir bien las cosas, ¿verdad? Nos van a salir bien. Y ánimos, suerte, ¿verdad? Nos vemos.